cambios en alguien. Yo lo he pasado, veo cambios en alguien y siempre pregunto, ¿con quién has andado últimamente? ¿Con quién has hablado? Efectivamente, hace mucho daño estar con las personas equivocadas. Eso en cuanto a que nos regresa, nos retrocede. Pero si queremos avanzar, necesitamos estar con personas correctas. Es decir, no va a ser suficiente, Brendis, que no tengas malas compañías. No va a ser suficiente, como dice Cari. Ay, no, bueno, yo no me contamino del mundo. ¿Cuántas lo hemos dicho? Ya dejé a mis amistades, ya no. Pero no has empezado a tener las amistades correctas que te impulsen hacia el camino que quieres. Yo no sé en qué lugar de esto estés. Yo no sé cómo están ustedes. Yo no sé si están en el punto de primero tener que renunciar a ciertas amistades o ciertos círculos. O si ya además ya dejaste eso, pero dices, ¿sabes qué, Klaus? A lo mejor lo que tienes que pensar es, tengo que empezar a hacerme un círculo de personas con las que yo pueda y Dios pueda trabajar en mí en aquello que yo quiero cambiar. Es un error, hermanas, pensar que podemos solas. Es un error pensar que yo puedo formar el carácter de Cristo sola. En mucho tiempo la Iglesia católica pensó, y algunos monjes pensaron, que se iban así como a lugares muy, muy solitarios, hacían votos de silencio, hacían ayunos larguísimos. ¿Saben para qué? Para santificarse. Y yo les digo, eso era un error. La única manera de santificarnos es con el roce con otras personas y con el contacto con otras personas. Porque qué fácil es ser una buena persona cuando no hay con quien ser mala persona. ¿Están de acuerdo? Entonces, nuestra santificación tiene que ver con decisiones para salir de círculos que no me edifican, que me retroceden. ¿Y qué es para nosotros retroceso, Leti? El mundo. ¿Ok? Todo lo que te regrese a amar el mundo es para ti retroceso. Pero si tú además te alías de personas que te lleven a caminar en ese propósito de Dios, te va a ser más fácil. ¿Se acuerdan de aquellos amigos del paralítico? De esos amigos, ¿él podía solo llegar a los pies de Cristo? No, él no podía moverse. ¿Qué tuvieron que hacer sus amigos? ¿Se acuerdan? Cargarlo y algo sorprendente que aún nosotros decimos, ¿cómo abrieron el techo? ¿Se acuerdan? Pero ¿de qué nos habla esa historia? De alguien que no podía solo. Así que de la misma manera en que no puedes caminar por mucho tiempo con alguien con quien se supone que no estás de acuerdo, tampoco puedes llegar al lugar donde Dios te quiere llevar si tu compañera o compañeros no son los adecuados. Alguna vez una mujer me decía, yo tengo amistades muy queridas, pero no son cristianas. Y ella decía, pero dice el Señor que tenía que estar con pecadores para convertirlos. Y entonces le hice una pregunta, le dije, dime algo, esas amigas con las que pasas mucho tiempo, ¿tienen realmente cosas en contra de lo que tú crees? Me dijo, sí, claro. Y ella muy sorprendida, bueno, hacen cosas, no son tan malas, pero... Y entonces le hice una observación que yo me he hecho también. Le dije, quizá no son tan diferentes. ¿Eso duele? Porque todo depende, Klaus, a quién te estás pareciendo. Si tú me dices, oye, no eres tan diferente a personas que temen a Dios, dices, wow, es un piropo. Pero hay veces que te digan, ¿qué crees? A lo mejor no eres tan diferente a ellos, Cari. Aún en relaciones, déjeme decirlo de otra, afectivas. Muchas veces, Brendis, no llegamos a Cristo juntos. A veces llega primero el esposo y después la esposa.
Y de repente decimos, es que mi esposo no quiere nada del Señor. Al cabo de unos años tendría que haberse hecho un abismo. Quiere decir que a lo mejor no hay tal abismo. Uno de los dos no es tan inconverso, otro no es tan converso. ¿Me explico? Entonces, yo te quiero hacer otra pregunta, porque hoy es el día de las preguntas. ¿Con quién te relacionan? Cuando piensan en ti tus amistades, tus familiares, ¿dónde te imaginan? ¿Les sorprende el círculo de amigos que tienes o se les hace común? A veces oyes de personas que se han convertido y de repente están nuevamente con ciertos amigos. Yo se los prometo que yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer ella ahí? Y a veces he hablado con amigas, con mis hijas, les digo, ¿y de qué hablas con esa persona? Ay, mamá, tú y tus cosas, ya sabes, pero sí me hago esa pregunta. ¿Y de qué hablas con esa persona si no hay nada en común? Y entonces vuelvo a mi pregunta y digo, ¿y sí, sí? ¿Y sí, sí? ¿Y si en realidad es pura teoría que no es cierto que tenemos nada en común, sino tenemos todo en común? ¿Dónde te sientes a gusto, Alice? ¿En qué clase de conversaciones? ¿En qué clase de círculos? A todas nos pasa, de repente llegamos a círculos accidentalmente, familiarmente, pero quiero saber si estás incómoda. Porque yo muchas veces no estoy incómoda. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cuántas veces no hemos hablado entre nosotras de que nosotras incomodamos a alguien? No, y ya me tenían hasta en la sopa y ya me querían sacar. Eso es bueno. ¿Se acuerdan la prédica pasada? Si no mal recuerdo, el pastor habló de Pedro, cuando Pablo le dijo, ¿y qué hacías con ellos, Pedro? Y Pedro no era cualquiera. Yo no sé, pero algunas veces sería bueno, Angie, que te encontraras a alguien correcto en el lugar incorrecto y que te dijera, ¿qué haces aquí? Y no, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí por tanto tiempo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O no eres luz o no hay tal tiniebla. Entonces, son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Dónde te estás nutriendo? Hermanas, la vida aquí es un entrenamiento para la vida allá. Y lo que oyes aquí tiene que ser un cúmulo de respuestas a tu vida. Aquí recibes las instrucciones, aquí recibes los principios, aquí recibes las respuestas para ir a enfrentar al mundo y empezar a repeler lo que no, a aceptar lo que sí, a discernir. No podemos estar igual. Es muy peligroso pasar más tiempo del debido con la persona incorrecta. ¿Es cierto? Puedes darte un tiempo, pero nosotras sabemos, ¿por qué? Porque en un sentido delicado es el oído, y lo sabemos desde el Génesis, desde el Edén. No, fue mucho antes que la vista, el oído. Bueno, yo ni platico, yo ni digo nada, yo nada más estoy ahí. ¿Qué? ¿Qué decimos? ¿Yo nada más estoy ahí? Cuidado. Y les ponía en el audio que cuando éramos chiquitas, los chiquitos, ¿cómo nos decían nuestros papás? Bueno, se callaban. Hermanas, se callaban los adultos. Y nos hacían, ¿qué haces aquí? Y hasta nos llegaban a, estas son pláticas de adultos. Ahora no. Ahora ya perdimos esa capacidad de distinguir qué debe oír un niño y qué debe oír un adulto. Bueno, si entendemos que los oídos son delicados, no pienses que porque ya tenemos la edad que tenemos, ya sabemos. Por más crecida que estés, por más firme que estés, quédate en el lugar equivocado por más tiempo y vas a ser atraída y seducida, y cuando menos te des cuenta ya hablas como ellos y ya eres como ellos. ¿Ven la importancia?
haz un recuento. ¿Dónde estuviste la última semana? Yo lo he hecho, hago como un recuento de mis horas. Luego lo hago con mi familia y les choco, pero es importante, háganlo. ¿Tantas horas tuvo el día? ¿Cuánto tiempo le presté el oído a esto o aquello? ¿Dónde estuve? Y entonces debo dejar de decir, yo soy cristiana, yo quiero ser cristiana, pero mis hechos, mis actos no hablan de nada de eso. Decía un pastor hace poco, escuché que dice, el mayor pecado de ahora de las personas es este dedito. Vas a los aeropuertos, vas a las terminales, vas a donde vayas, los ojos ahí y los deditos moviéndose. Todo eso habla de dónde está tu corazón, dónde están tus pensamientos. No subestimes. Hagan un recuento, rápido. ¿A quién le invertiste el mayor tiempo de esta semana? ¿Dónde estuviste? ¿Qué oíste? ¿De qué te nutriste? No te sorprenda que estás como estás hoy. No, hasta un médico te lo dice. ¿Y qué ha comido? ¿Y qué ha tomado? Yo te pregunto, como en nuestra vida espiritual, ¿qué has oído? ¿A quién has visto? ¿Qué ha salido de tu boca? ¿En qué te ejercitaste? Porque debemos ejercitarnos para la piedad, ejercitar nuestros labios. ¿Sabían ustedes que hay un propósito eterno para nuestras palabras? ¿Ve lo que te estoy diciendo? Es algo importante. Nuestras palabras tienen un propósito eterno. ¿Hablaste correctamente? ¿Aprovechaste el tiempo que alguien prestó sus oídos para ti? ¿Salió de tu boca basura? ¿Salió mundo? ¿Salió odio? ¿Qué salió? Porque si hay un propósito eterno para mis labios, yo tengo que aprovecharlo. Lo hemos comentado mucho aquí. ¿Qué vas a recordar de una persona cuando tú pierdes a un ser querido? ¿Qué recuerdas? Sus palabras. Se te va a olvidar su rostro. Por mucho que les ames, se te va a olvidar. Se te va a olvidar el color de su piel, se te va a olvidar muchas cosas, pero ¿qué vas a recordar? Todas decimos, mi papá decía, mi mamá decía, mi abuelita decía. Y claro, en esos tiempos nos llenábamos de dichos, ¿se acuerdan? ¿Cómo salían dichos de las bocas de los abuelitos? Si nos morimos mañana, si nos morimos hoy, ¿habrá alguien que diga, mi mamá decía? Y obviamente que dijéramos cosas sabias tomadas de la palabra, o nada más, mi mamá se quejaba todo el día. Mi mamá refunfuñaba, mi mamá hablaba. ¿De qué hablaba tu mamá todo el día? Ay, de deudas, de dinero, del pasado. Hay una historia y quiero que la vean conmigo. Vamos a la palabra de Dios. Porque lo que quiero convencerlas esta mañana es que si queremos llegar a donde el Señor quiere llevarnos, necesitamos aliarnos de las personas correctas. Juan capítulo 18. Cuando alguien quiere hacer una carrera, el otro día un muchacho me decía, yo quiero estudiar ingeniería. Mi primera pregunta fue, ¿ya sabes a qué escuela vas a ir? O sea, yo no pienso que él quiere estudiar ingeniería y que yo le diga, pues ponte a orar. No, lo primero que tienes que hacer es inscríbete a una escuela. Entonces, cuando hayan contestado esa pregunta que me van a contestar en casa, vamos a ir trabajando sobre eso y vas a ir dando cuenta si estás con las personas indicadas. Por ejemplo, Gaby quiere concursar en 1 año o 2, fíjate cómo sé todo. Para concursar como fisicoculturista. ¿Está bien dicho, Gaby? Sí, ¿verdad? Y está aliada a la persona correcta. Está casada con él. ¡Qué chistosa! Tramposa. Pero escúchame.
No me quiero imaginar que Gaby me dijera que tiene otro entrenador. Y que dijera, ay, es que como que no nos llevamos bien en eso. El que ella quiera eso es porque él se lo inspiró. Entonces, habría que ver, no le pregunten, porque se van a impresionar de lo que come, del tiempo que entrena todos los días y de lo que ha dejado de hacer y lo que ha empezado a hacer y de lo que ahora sabe que es capaz. Bueno, tomo este ejemplo. Eso mismo opera en la vida espiritual. Ella sabe hacia dónde va. Lo que nosotras tenemos que saber es hacia dónde vamos. Si no sabes hacia dónde vas, si no sabes qué quieres ver en ti, no vas a llegar. Ella sabe dónde medirse, cómo pesarse, qué es lo que está viendo que crezca, qué es lo que está esperando que disminuya. Así mismo en la vida de fe. Tú, Brendis, tienes que saber qué quieres que crezca en ti y qué quieres que mengue en ti, de tal manera que tú puedas decir, voy avanzando. Pero no, como hemos estado tan ocupadas en que la gloria de Dios se muestre, en que cambien nuestras circunstancias, hemos olvidado que Cristo fue a la cruz para cambiar mi corazón. Y como hemos pasado tanto tiempo orando para que todo a mi alrededor se arregle, he olvidado que tengo que orar para que todo en mí se arregle y se ordenen mis pensamientos y mi vida y se ordenen a Cristo. Por eso me he cansado y por eso se debilitas. Y si hay momentos que dices, ya no sé ni para qué voy, no sé ni qué leer en la Biblia, es porque no sabes qué estás esperando. Yo no me imagino a Gaby frente al gimnasio diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy, Señor? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? No. Ella sabe perfectamente y paga el precio de lo que quiere. Pregunta, ¿lo estamos pagando? No, porque ni siquiera sé qué quiero. Y lo que quiero debe aliarse a lo que quiere Dios. Benita, lo que quiero que pienses y estés orando es, ¿qué quiere Dios hacer en mí? No es lo que yo quiero que Él haga, es lo que Él quiere hacer en mí. Y es un asunto de, escríbanlo con letras, carácter. Carácter. Se va a formar en mí un carácter que hoy no conozco. Entonces hay un momento en la historia de los discípulos que tiene que ver con la vida de nuestro Señor y es el momento más crucial de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es el momento en que al ser arrestado está previo a ser, ya está siendo maltratado y va a ser crucificado. Acompáñenme al capítulo 18 de Juan y vamos a ver, voy a leer desde el versículo 10 para que más o menos se vayan acordando de los contextos. Quiero que le sigan la pista a Pedro, pero también al Señor Jesús. Y quiero que vayan viendo y extraigamos de esta lección lo que quiero que entendamos. Importa con quién estamos, ¿ok? Dice en el versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Hay muchos estudios y el otro día me dio mucha risa oír que alguien, yo nunca me había fijado que era la derecha y la izquierda, entonces se supone que yo tendría que pensar, se desenvaina así, ¿no? Al sentido opuesto. Entonces desenvainó quiere decir sacó y tiró hacia la derecha. Entonces los estudiosos dicen que se dice que no quería solo cortar la oreja, porque si hubiera solo querido cortar la oreja, lo hubiera hecho en el sentido, la izquierda lo hubiera tirado. Entonces que en realidad quería matarlo, porque de la forma en que sacó la espada y que le tiró a la derecha, quiere decir que le quería atravesar el coco. Todas esas cosas importan. ¿Por qué? Porque habla de un hombre determinado. Era un hombre, no estaba pensando en que voy a espantarlo.
Recuerden, era un momento crucial en la vida de ellos. Para Pedro, la crucifixión todavía no estaba siendo entendida. ¿Se acuerdan que él decía, no, que pase de ti esto? Y que el Señor le dijo, aléjate de mí, Satanás. Para Pedro eran palabras mayores. Y aún viniendo a ver cómo lo arrestaban, para él era como inaceptable. Y él sabía lo que venía para el Señor. Simplemente, como cualquier buen amigo que hizo, se puso por él, con lo que tenía en mano. Y dice aquí que él le cortó la oreja a este soldado, a Malco. Y dice el 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Aquí lo que tenemos que recordar es que la copa que iba a beber era la copa de la ira de Dios, ¿se acuerdan? Hoy lo entendemos, era la copa de la ira de Dios, que él tenía que beber, todo el mal que el hombre había hecho, él la iba a beber, pero Pedro no lo entendía. Y aquí vemos una situación importante. ¿Cuánto tiempo había pasado Pedro con el Señor? 3 años. Para muchos podrá ser poco tiempo, para el que quiere oír es mucho. Si hablamos de que poco tiempo te cambia y que la fe es por el oír. Y Pedro no solamente había oído, había visto, había vivido. ¿No creen ustedes que el que tenía que responder y el que tenía que haberse dicho a sí mismo, ¿qué estás haciendo?, era él? Habiendo recapacitado en todo lo que había oído, lo que nos indica es que podemos nosotros estar en un punto como Pedro, oyendo sin oír. Muchas veces el Señor Jesús confrontó a Pedro, le dijo, ¿no te he dicho ya? ¿No habían estado ya conmigo? No, sí, como diciendo, Pedro, pon atención. Muchas cosas que Pedro va a vivir hubieran podido ahorrarse si Pedro hubiera puesto todos sus oídos donde tenían que estar. ¿Es o no importante que además de estar en el lugar correcto, pongamos atención? Hermanas, yo he visto personas que cuando se va a contar un chisme, he oído cómo se arrastra la silla. Lo acabo de vivir esta semana. Un incidente muy chiquito, muy insignificante, pero dije, ay carambas. Estaba yo hablando de algo con otras personas, un círculo entre mezcladito. Estaba hablando de algo y me costaba mucho trabajo porque era un lugar público y hay mucho ruido siempre. Y a mí me cuesta mucho trabajo pensar que tengo que hablar más fuerte y que no me estás oyendo y que me acerco. Y me acuerdo que estaba hablando yo de cosas como pues relevantes de la palabra. Y yo así, y como que me oían y no. Apenas dije la palabra mágica de déjenme les cuento algo. Y oí clarita la silla. Se acercó el oído rebelde. Y hasta volteó y le digo, ¿y ya ahí oyes bien? Sí, oigo bien. Dije, chismosa. No le dije así, pero lo pensé. Y yo dije, así estoy yo. Hermanas, a veces se va a predicar la palabra. Luego Fran se para aquí a leer la escritura. Y estamos ahí chimoleando. Pero que no se parara el pastor o alguien y dijera, déjenme les cuento un chismecito porque callas al chamaco y los esfínteres se controlan y quietecitas todas, pon atención. Es importante que sepas que el oído va a poner la atención que tú quieras que ponga. Ay, hablaba el otro día, ¿no? Creo que con Ame a veces decimos, no entiendo, hagamos un esfuerzo. Tenemos que entender. Pedro aquí no había entendido. Y era un momento crucial. Me gusta la reina Esther, ¿se acuerda cuando dijo, para esta hora he llegado? ¿Quién sabe, hermana, cuando sé la hora, para esta hora he llegado y tengo que saber lo que tengo que saber? Y entonces dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y le llamaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese
por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, es decir, se fueron atrás de él. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró en Jesús y con Jesús al patio del sumo sacerdote. Todos asumimos que es Juan, ¿ok? Y aquí lo que dice que este discípulo era conocido, o sea, era influyente, ¿ok? Porque lo vamos a ver que va a poder pasar a donde están los altos funcionarios y puede hablar con ellos. O sea, era discípulo de Jesús, pero era influyente, ¿de acuerdo? Y dice, mas Pedro, que no era influyente, ¿dónde se quedó? A la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera le dijo a Pedro, fíjate lo que le va a preguntar. ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? A ver, todo lo apuntaba. El otro discípulo le dijo, deja pasar a mi amigo. Pero además, ¿tú crees que en esos 3 años la vida de Pedro, la forma, no sé, de su rostro, había sido transformado? Al grado que esta mujer le dijo, tú eres de ellos. 3 años. Pedro no sabía lo que él había cambiado y una portera sí. Ahora, esto en un sentido era un piropo para Pedro, que le dijeran eres de ellos. Claro, en ese momento se moría de miedo, porque le hubiera costado la vida, pero él decía, hoy si alguien me compara con Jesús y sus discípulos, ¿qué debo decir? Gloria a Dios, claro que soy de ellos. Pero lo que nos deja claro esto es que 3 años de convivencia con alguien cambian tu vida. Aún no hagas nada. Por lo tanto, si tú has asistido a una congregación, has oído, has visto, has meditado, has llorado la palabra, tienes que cambiar. Yo me acuerdo con Gabriel, ¿te acuerdas? Cuando yo lo conocí, él estaba hasta atrás, sentado, jugando con el teléfono, el pastor Gabriel. Y ya fui, le di un zape, no es cierto, platiqué con él y hablando, y él muy derecho y muy sincero me dijo, es que ¿qué onda aquí? O sea, y le dije, vamos a hacer algo, 1 año, no faltes 1 año, escucha durante 1 año, pero pon atención y vemos y tomamos una decisión. Y lo cumplió. Y yo sé perfectamente que alguien que se acerca con intención a la palabra de Dios no te puede decir igual. Por eso les decía cuando empezaba esta clase, no somos las mismas. Aunque tú te veas al espejo y digas, ay, nada ha cambiado en mi vida. Bueno, a veces hasta nos hablamos muy feo. No, ya no sirvo, no entiendo nada, no aprendo nada, estoy porque antes. Eso es imposible. Era imposible que Pedro fuera el mismo. Y no, el mérito no estaba en Pedro, es lo que trato de decirte. El mérito no estaba en que él se discipuló con Jesús y dijo, voy a entrar a las filas del Señor para que en 3 años yo sea nueva persona. Él ni siquiera sabía, él solamente siguió al maestro. Su espíritu lo guió. Él ni siquiera sabía a dónde iba, no sabían lo que iban a hacer mañana. Señor, ¿a dónde iremos? No esperaba nada. Nosotras ya sabemos qué esperar. Nosotras ya sabemos qué esperar de Él, una transformación absoluta de nosotras. ¿No es hermoso? No venimos aquí a ver qué pasa, a pasar el domingo. De verdad no venimos a que haya una transformación sobrenatural. Cualquier domingo de cualquier mes, de cualquier año, algo atraviesa. ¿No les da alegría eso? El punto es estar en ese lugar, el tiempo que hay que estar, el día indicado. ¿Cuánta gente está presa porque estuvo en el lugar equivocado? A la hora equivocada. Pero nosotras podemos decir, nosotras estamos libres porque estamos en el lugar correcto a la hora correcta. ¿No es hermoso? Entonces tenemos que saber qué cosas están pasando. Y me atrevo a decir que
que te fijes muy bien cómo entra una hermana, porque no sale igual, aunque parezca. Amén. Aunque parezca. Pedro, ¿quién dio testimonio de que algo había pasado en él? La portera. La portera. Me encantaría oír que alguien dé testimonio, cualquier persona que ni nos imaginamos que podamos decir: oye, ¿tú eres amiga de Chuy? Sí, conozco a Chuy. Esa Chuy, ¿cómo ha cambiado? Esa es de ustedes. Sí, esa es de nosotros. Aunque tú no lo creas. Pedro no lo sabía, pero algo muy grande había cambiado en él. ¿Se acuerdan de Moisés cuando pasó tiempo con el Señor? Dicen que su rostro era otro. Hermana mía, te lo pido por favor, el espejo miente. Eres nueva criatura. Algo muy grande ha cambiado en nosotras. No somos las mismas. No somos las mismas. Y no es un asunto nada más de que dice la palabra que el corazón alegre hermosea, porque además estamos hermosas para el Señor. Es en verdad una transformación, porque Él no miente. Y así te hubieras venido a sentar los últimos 6 meses y cruzar de brazos, la simple presencia de Él cambia la vida. Nadie puede permanecer en su presencia y ser el mismo. Pero entonces Pedro no lo sabía. Entonces dice ella, entonces voy en el 17. ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él. No, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Estaban ahí así, haciéndole así, y ahí es donde iba. O sea, me gusta pensar que la mujer lo vio en medio de muchos. Dice que estaban alguaciles, cualquier tipo de personas, y ella lo vio a él. Y además era de noche. Hermana querida, resplandeces. ¿Me estás oyendo? Resplandeces. Aunque te quieras ocultar, aunque lo quieras negar, aunque nadie te lo diga, aunque nadie te eche un piropo por ahí, no puedes ocultar con quién has pasado tiempo. No lo puedes ocultar. No puedes ocultar en quién están tus pensamientos la mayor parte del día. No puedes ocultar dónde radica tu temor. No puedes ocultar a quién quieres agradar. No lo puedes ocultar. Él se refleja en ti. Y aunque tú no lo veas, habrá testigos que digan: ella es de ellos. Amén. Voy a irme rápido por el tiempo. Entonces, la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dijo: no soy. Estaban en pie los. Bueno, versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y mira lo que responde el Señor: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Así que, ¿qué está diciendo? ¿Quieres ver mi testimonio? Ve a esos a los que les he hablado todo el tiempo. Y dice, se reunían todo el tiempo. Y en esa enseñanza que les puse, hermanas, les dije: tenemos que estar reunidas. ¿Dónde cayó el Espíritu Santo? Cuando estaban juntos. ¿Dónde es que el Señor quiere hacer las mayores transformaciones? Créanme, cuando estemos juntos. ¿Por qué? Porque a Él le place, porque Él es Dios, porque somos un cuerpo, porque Él resucita cuerpos, no órganos. ¿Me explico? Entonces es cuando tú llegas a tu posición y yo a la mía, donde el Señor habla vida para nosotros. Tenemos que estar donde tenemos que estar. El Señor Jesús decía: yo predico en todo el tiempo en este lugar. Y aquí donde yo pongo mis ojos es quienes oían. Benditos los que oían estas palabras durante 3 años de boca del Dios Todopoderoso. Y eso no ha cambiado, hermanas. Él sigue hablando en boca de nuestros ministros. Es el mismo Dios.
es el mismo Dios. Y voy a terminar porque dice, ¿por qué me preguntas a mí? Hace la pregunta el Señor. Fíjate a lo que se atreve el Señor. Pregunta a los que ¿qué? A los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y aquí está mi pregunta. Él podría señalarnos a nosotros. Si en ese momento se repitiera la historia y vamos a pensar que apenas lo fueran a crucificar y que Él señalara a esta congregación y dijera, ¿quieres saber qué he dicho? Pregúntales a ellos. Ellos saben, sus oídos han sido entrenados. Ellos saben todo lo que yo he dicho. ¿Estamos listos para dar ser ese testigo fiel del Señor, de que he oído, que mis oídos han estado de continuo atentos a su voz? Quiero cerrar con esto. Sí importa dónde paso mi vida. Sí importa, porque así como Él dio testimonio, la portera de Pedro, y la obra de Jesús se había visto en Pedro, también el Señor dijo, hay muchos más como Pedro, que donde los veas sabrán, porque han oído. Gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Padre, porque nos pones a meditar y reflexionar. Tal vez nunca nos habíamos puesto a pensar en qué he invertido las últimas horas de mi semana. De domingo a domingo. ¿En dónde han estado mis pies? ¿Dónde he dedicado mis oídos? ¿A dónde he puesto mis ojos? ¿O en dónde han estado mis pensamientos? Señor, queremos que tu imagen se forme en nosotros y necesitamos hacernos acompañar de ti en todo momento. Perdónanos por todos los tiempos de ociosidad y de haber prestado nuestros oídos a las cosas equivocadas, por rumiar y pasar tanto tiempo en las cosas terrenales y por hablar cosas que no competen y que no tienen nada que ver con el reino. Yo te pido, Dios, que afines nuestros vocabularios, que cuides nuestros labios, que no tengamos una boca ociosa, que dejemos de hablar tan terrenalmente y nos entrenemos para hablar piedad, para hablar el reino, para hablar eternidad. Y si aún, como dice el mundo, Dios, si no tenemos nada bueno que decir, enséñanos a guardar silencio. Muchas gracias te doy por esta mañana, por todos los oídos que se abrieron para oír y por los oídos que se han entrenado para que en este momento toda tu iglesia esté dispuesta, como estaban esos judíos, a oír de tu boca la instrucción, la bendición, y que podamos cambiar nuestros pensamientos por los tuyos, Padre. Es nuestro deseo. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias.